Súper. Hola, ¿Cómo estás, Claudio? muy bien, ¿cómo estás? Súper, súper contenta con este live, ilusionada. Estamos justo puntuales 8:30 y partimos nomás, Sí, claro, buenísimo. ¿sí? Eh, bueno, chicos, hoy día vamos a tener un live muy especial, este tema que no sé cuánto conocen, cuánto han escuchado de lo teórico, y que tiene que ver con aquello que compartimos como humanidad, lo que se ha denominado como humanidad compartida. Y yo voy a ir haciéndole algunas preguntas a Claudio y al final, si tiene alguna pregunta, comentario, vamos a tratar de responderlos. Tenemos por lo menos 30 minutos y aquí vamos a ver cómo se va dando, si se extiende un poquitito, vamos a ir viendo cómo se da. ¿Ya? Primero quiero partir presentándoles a Claudio. ¿Quién es Claudio Araya? Claudio Araya, para quienes no lo conocen, es esposo, es padre, es hijo, hermano, es amigo, es yerno, colega, docente, es practicante de meditación. Nació en el norte de Chile, Santiago. Le gusta mucho la poesía y compartir sus reflexiones como abrojos, que son esas pequeñas y puntiagudas semillas que hay en los campos secos y que cuando caminas se te quedan pegadas en la ropa por un tiempo y te acompañan. Haciendo una analogía con los abrojos, el mismo Claudio ha dicho que los versos o ideas que comparte son abrojos poéticos que se le han quedado pegados en el tiempo. Su intención al compartir sus reflexiones, que pueden ver en su Instagram, es la posibilidad de que resuenen en alguien más y queden pegadas, así como los abrojos. Él señala en su humanidad compartida, cito textual, que el mayor honor que él podría tener con el libro es que al menos una parte del libro sea percibido como uno de estos abrojos, que algunas de estas ideas y sugerencias queden contigo y te acompañen por un tiempo. En este mismo libro, Claudio nos invita a por 52 semanas, un año completo, a cultivar presencia y conciencia nuestra en el momento presente, a reconectar con la vida y a reconocernos como seres con anhelos y necesidades comunes. Académicamente, algo les había adelantado en el post que presento este live. Claudio es doctor en investigación en psicoterapia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es docente e investigador en la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su trabajo está orientado a desarrollar la perspectiva de humanidad compartida junto a un enfoque relacional y el estudio de mindfulness y compasión. Colaborado en el diseño, implementación e intervenciones en mindfulness y autocompasión en diferentes contextos, incluyendo los de vulnerabilidad psicosocial. Es instructor de los programas de mindfulness para la reducción de estrés, el MBSR, y del programa de mindfulness y autocompasión, MBC. Actualmente es director del diplomado en mindfulness relacionado a prácticas de bienestar, impartido por la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es autor de diversos artículos académicos y de los libros, es bien largo, ya estoy terminando, y de los libros El mayor avance es detenerse, Mindfulness, lo cotidiano, que publicó el 2010, el 2019 publica Humanidad Compartida y Todos Juntos Presentes. Es coautor de los libros Elena, 2014, Mindfulness, Día a Día, el gozo de la práctica. Su tesis doctoral se titula Medida, impacto y significados asociados a un entrenamiento de las habilidades de mindfulness y autocompasión en mujeres con síntomas de estrés y ansiedad que viven en sectores de vulnerabilidad psicosocial. Sus principales áreas de investigación son mindfulness en psicoterapia, bienestar subjetivo y cultura, efectos y significados de las prácticas de autocompasión y gratitud. Es un honor para mí tener a Claudio aquí en este live. Te agradezco muchísimo tu tiempo, el que estés aquí y que puedas conversar con nosotros este ratito. Un Eh, gusto, María Paz, gracias por la invitación. Súper. Yo Dijiste muchas cosas, encuentro, sí, demasiado. sí, me resumirlo, la verdad, me pareció todo muy importante, sobre todo pensando en quienes no te conocen, porque para quienes no te conocen creo que es importante
saber y partir hablando desde lo humano, no fue casual, un poco a propósito de lo que vamos a conversar hoy día. Y yo quería partir preguntándote, ¿qué se entiende por humanidad compartida? Mm. Sí, mira, para ir al punto, eh, y desde la experiencia también, eh, a mí me pasó que tuve algunos momentos o situaciones en las que sentí que conecté con otra persona, y que conectábamos incluso sin saber mucho del otro, sin, incluso a veces sin hablar el mismo idioma. Y me pasó y me ha pasado mucho que en ciertas circunstancias, por ejemplo en terapia o en talleres, de los momentos más significativos han sido los encuentros como de conexión con un otro, desde lo que compartimos, desde la humanidad. Y desde ahí como que fue una cosa muy visceral, no fue reflexiva. Me empezó a interesar el tema de la humanidad compartida. Y bueno, como suele ocurrir, eh, ha habido gente, personas que antes que uno ha entrado en esos temas y eso es maravilloso. Y bueno, ahí me empecé también a interiorizar de este tópico que es humanidad compartida, que dicho así de manera bien general, eh, tiene que ver con el reconocimiento y la conexión de lo que tenemos en común los seres humanos. Eh, Hay un autor que habla de las fibras que nos conectan o de aquellas cosas que son comunes y están a la base de ser como seres vivos y de ser seres humanos, y que también sostienen nuestras diferencias. Eh, no es solo conectar con lo que tenemos en común, sino también reconocer que, y aquí como las grandes verdades de la vida son paradójicas, eh, no hay nadie igual a otro, ¿no?, en este planeta. Todos somos, incluso los hermanos mellizos, gemelos, no son idénticos nunca. Por un lado somos distintos e irrepetibles y cada uno tiene una subjetividad única, y a la vez, y ahí está lo paradójico, ¿no?, a la vez compartimos una humanidad común, ¿no? Somos como, me gusta decir como que somos compañeros del viaje de ser un ser humano y del viaje de ser compañeros de vida. Eh, y lo compartido es lo relacional. Es como que no estamos solos en este viaje. A veces uno dice, así como expresión, uno nace solo y muere solo. Ujú. Y eso no es verdad. Uno nace y ya está recibido por alguien. Uno ya está en el mundo con otros. Y cuando morimos también, habitualmente nos vamos acompañados de los seres queridos. Entonces, como que tocamos con esta dimensión de la humanidad compartida una fibra que es muy, muy común, pero también curiosamente muy invisibilizada, porque ponemos mucho énfasis en lo que nos divide, en lo que nos separa, y creo que la humanidad compartida eh, nos ayuda a pensarnos como en una identidad común, como cuando los griegos hablaban de ser un ciudadano del mundo, ¿no?, cosmopolita. Y creo que a pensarnos así nos abre posibilidades distintas a pensarnos solo en tribus, en grupos afines. Ujú, ujú. De todas maneras, y qué importante creo hacer la distinción o la sutileza, eso no significa no considerar la importancia de la diferenciación, por ejemplo, la individuación, Mm. como seres individuales, sino que poner el foco en aquello que nos une, que no significa que nos convertimos en algo igual, sino que hay algo que nos conecta, ¿verdad? Claro, Mm, claro, no es, etimológicamente no es lo mismo compartido o mm, común a idéntico, ¿no? No somos idénticos.
Y eso es una buena noticia, ¿no? Y eso hace que esto no sea totalitario. Abraza las diferencias nos enriquecen, pero esas diferencias están en un marco común, en un suelo común, que permite que broten esas diferencias. Y, y en este sentido, ¿qué compartimos como seres humanos? ¿Qué es esto que comparte la humanidad? Y en el mismo, o el opuesto, ¿cuál es tu impresión de aquello que vive? Sí, bueno, es una pregunta muy buena y amplia. Y yo creo que si nos detenemos todos y observamos nuestra experiencia, podemos reconocer que compartimos cosas muy, como en distintos planos, compartimos existencialmente que somos seres vivos, somos seres sintientes, que, que no queremos sufrir, que queremos tener bienestar para nosotros y para los seres que queremos. Eh, Eso lo compartimos los seres humanos y también los mamíferos. Eh, y también como seres humanos, más específicamente, compartimos una cierta biología, una cierta psicología. Eh, por ejemplo, tenemos emociones comunes que, bueno, se manifiestan de modo particular en cada persona, ¿no? No sé, hay personas que tienen más miedo, otras más rabia, otras más alegría. Sin embargo, no nos es indiferente la emoción. O sea, yo puedo entender tu alegría, por ejemplo, aunque no la esté viviendo en este mismo instante, pero compartimos el mismo rango de emociones. Y, y también compartimos la necesidad de sentido, de tener una vida significativa. Eh, yo lo digo así a veces medio en broma. Nadie se despierta en la mañana y dice, otro día para ser infeliz y pasarlo mal, ¿no? No sé, yo creo que todos compartimos el anhelo de estar bien, aunque no sepamos bien cómo, a veces, ¿no? A veces, además, podemos estar muy perdidos, pero tenemos el mismo afán. Y lo que tenemos distinto es que somos únicos en realidad. O sea, tú, yo y todas las personas que están aquí tienen una experiencia irrepetible. Hay como condiciones únicas que nos hacen ser quien somos, ¿no? Nuestra mirada del mundo, eh, nuestra configuración familiar, nuestra configuración social. Por ejemplo, estamos en una época única. No somos personas del siglo XVIII ni del siglo XIX. Entonces también tenemos ciertas problemáticas, inquietudes comunes. Entonces tenemos no sé, una subjetividad que es muy única, irrepetible, y eso es muy bonito porque eso hace que cada persona eh, sea como incognoscible, como no podemos completamente conocer a alguien, ni siquiera nosotros mismos nos podemos conocer completamente. Entonces, a mí me gusta esa idea de Heidegger de que somos seres en apertura, no estamos determinados, definidos. No somos, no sé, si tú miras no sé, una flor pequeña, tú ya sabes cómo va a ser en un mes más. Cuando tú ves a un niño, yo tengo un hijo de 5 años, yo no sé cómo va a ser a los 18 o 19. Realmente hay tantas posibilidades de apertura que puede ser, no sé, rockero o banquero. Entonces eso es como lo indeterminado que somos hace que seamos también únicos. Mm. Exacto. Y todo esto que podemos ir cambiando, pues podemos ser este vaquero, rockero, o
pues bueno, vamos Sí. reinventando. Y en relación a aquello que nos separa, Claudio, ¿qué crees tú que Mm, es aquello que nos está separando? ¿Por qué tendemos de pronto a centrarnos en esas diferencias y se nos ha olvidado la humanidad compartida? mm, sí. Sí, quizás ahí yo veo que em, hay varias cosas, pero una es que aquellas cosas que nos distinguen, que nos hacen únicos, no tiene por qué separarnos necesariamente. Sin embargo, a veces se utilizan las diferencias para separarnos, para crear grupos Ujú, excluyentes. eh, y ahí hay una cosa que es bien bonita de la psicología social, que es que dice que los seres humanos tenemos el sesgo del endogrupo, que quiere decir que tendemos, todos nosotros, tendemos a privilegiar y a crear la distinción del grupo, del endogrupo, del grupo nuestro, ujú, y tendemos a separarlo de los otros, del exogrupo. ujú, Y eso lo hacemos muchas veces sin, sin tomar mucha conciencia de eso. Y pongámosle nombre, puede ser país, tendencia política, equipo de fútbol, religión, lo que tú quieras, ¿no? Pero cuando nos identificamos con una tribu, con un grupo particular, tenemos la tendencia a humanizar a las personas que forman parte de este grupo. Y cuando los humanizamos, tendemos a ser más compasivos, eh, y los percibimos a los demás, a los de nuestro grupo, como más inteligentes, más eh, dignos de nuestro aprecio y cariño. En cambio, a los del exogrupo los tendemos a ver como menos humanos, tendemos a caricaturizarlos más ujú. y por ende somos menos compasivos con los demás. Eh, Tendemos a ayudarlos menos. Entonces, yo creo que eh, a veces ponemos mucho énfasis en lo que nos divide, eh, porque por un lado necesitamos sentirnos parte de un grupo, o sea, es parte de nuestra idiosincrasia humana, sentirnos pertenecer, tener identidad, pero muchas veces en ese proceso marcamos diferencias que son diferencias creadas y, y que terminan como excluyendo a otros. Se me viene a la mente, María Paz, por ejemplo, en Chile a veces a los niños les enseñan, cuando enseñan la guerra del Pacífico, eh, nos enseñan cosas de que implícita y explícitamente que los chilenos somos mejores, más valientes, más inteligentes que personas de los países vecinos, lo que si uno lo mira un poquito más ampliamente es una completa falacia, ¿no? Como no es así, ¿no? Y si uno basta con viajar a otro país para darnos cuenta que esta historia que nos contamos es bastante etnocéntrica, ¿no? Como centrada en nuestra etnia. Y bueno, eso nos hace sufrir. Y si lo pensamos, está a la base de muchos conflictos, esta percepción de que nosotros somos mejores que el resto. Y la humanidad compartida es un intento de mirarnos como parte de una identidad más amplia, ¿no? Una identidad global. Porque en Mm. realidad si nos miramos desde afuera, como si nos miráramos desde el espacio, todas las distinciones que hacemos no existen, no las veo, ¿no? Son creadas en el lenguaje y son hábitos. Y por suerte los hábitos los podemos cambiar. Interesante verlo así. Estoy pensando que cuando el sentido de pertenencia me da la impresión que tiene que ver con ser parte de un grupo, pero un grupo pequeño, no como soy parte Mm, de la raza humana. Eh, no, es un grupo más acotado, más pequeñito.
claro, claro, y eso hace que, bueno, hay un tema también para ser como precisos y justos, hay un tema de que nuestra percepción nos impide querer a todo el mundo, ¿no? Como eh, podemos querer muy fácilmente a las personas cercanas con las que convivimos, pero al vecino que vive a 2 cuadras es más difícil porque lo conozco menos, lo veo menos. Hay una percepción muy selectiva. Eh, y bueno, eso hace que, bueno, eso está definido en parte por nuestra biología, eh, que venimos como con un pack básico de cuidado y comprensión hacia los más cercanos. Pero la buena noticia es que eso no está determinado, sino que tenemos la capacidad de ampliarlo, así como muchas otras habilidades, si las practicamos, las entrenamos y eh, traemos esa idea, ¿no? Porque si ni siquiera nos imaginamos la humanidad compartida es muy difícil encarnarla. Pero si lo practicamos, ese círculo restringido, tenemos la capacidad de ampliarlo. Y, perdonen que hable tanto, me entusiasma el tema. Está buenísimo. Eh, lo último, que esto es muy importante para la compasión, porque la compasión desde los círculos de lo endogrupal está restringido a nuestro grupo cercano, pero si ampliamos esos círculos y, como dice un científico, un cientista social, si toda la humanidad es mi endogrupo, la compasión y la empatía también tienen la capacidad de ampliarse y no quedar circunscrito solamente a mi grupo cercano. De ahí también la importancia de la humanidad compartida. Y en ese sentido, ya que te quería hacer otra pregunta, pero ya que estamos en este tema, ¿cómo podemos cultivarlo? ¿Cómo podemos ampliar el círculo, el grupo? Es súper buena pregunta porque lo aterriza todo esto, ¿no? Yo creo que una cosa muy concreta es, por un lado, tener la mirada de humanizar en lo cotidiano. Por ejemplo, a las personas con las cuales nos relacionamos cotidianamente, ¿no? El conserje, el señor de la fruta de la esquina, los compañeros de trabajo. Y esto significa poder desarrollar una escucha, una preocupación por tratar de entender lo que el otro está viviendo, y no solo mis propios intereses y motivaciones, sino que ver la motivación y el interés del otro, como decía Maturana, ¿no? Como legítimo otro, no como alguien que está ahí para satisfacer mi necesidad. Y otra manera también muy concreta es practicando la presencia, la escucha, hacer prácticas de compasión y de autocompasión que se vayan ampliando también y que no queden solo circunscritas a las personas más cercanas a nosotros. Ahí estaría también la relación con mindfulness de alguna forma, con la meditación, cómo nos va acercando también a ir teniendo una mirada compasiva con otros, que están fuera de mí, en dos grupos, eh, y también con uno mismo. Claro, claro, porque la meditación no es, como lo veo yo, no es una práctica de ensimismamiento, al contrario, ¿no? Es una práctica de soltar, de dejarnos sostener y de abrirnos, de Mm, ser tocados, mm, de sentir nuestra vulnerabilidad y también abrirnos al otro. Eh, Quizás una práctica que a mí me ayuda mucho es cuando veo a otra persona decirme a mí mismo que esa persona, tal como yo, está viviendo su propio proceso, tiene sus propias luchas,
Ujú, eh, tal como yo, es un ser querido por otros. Eh, Eso también me ayuda a recordarlo cuando tengo alguna dificultad con alguien. ujú, Ver al otro no como un enemigo y no caer inmediatamente en la caricaturización del otro, sino que a ver qué es lo que le está pasando, qué es lo que está detrás. Eh, a lo mejor yo en su lugar estaría también como la otra persona, eh, como tal como yo, ver al otro. ujú. Creo que esa es una práctica valiosa para la vida cotidiana. Mm, súper, súper, súper importante poder ver Mm. la compasión. Alguien nos preguntaba por la diferencia entre la empatía y la compasión. Decía, yo soy empático, pero no soy compasivo. No sé si quisiera responder esta pregunta a propósito de que estamos hablando de Sí, es muy buena pregunta. Y creo que hay mucho que decir en torno a ese punto. Eh, bueno, en la tradición psicológica, la empatía tiene mucha tradición, ¿no? Viene de la psicología alemana, la idea de ponerse en el lugar del otro, de entender la realidad del otro. Y sin embargo, eh, la compasión toma la empatía, pero agrega otro componente que es bien importante, que tiene que ver con que no basta solo con ponerse en el lugar del otro, sino que también traer la intención o la motivación por aliviar el sufrimiento, eh, por construir un mayor bienestar. En ese sentido, la empatía es como que está a la base, son los cimientos, y la compasión, gracias a esos cimientos, puede aliviar el bienestar. ¿Y por qué no da lo mismo una y la otra? ¿No? Porque la empatía, si bien puede estar bien intencionada, puede generar algunos perjuicios. Por ejemplo, sabemos que con exceso de empatía puede generarse estrés, en los profesionales de la salud puede generarse burnout, eh, incluso desconexión, ujú, ¿no? Como que estoy tan abrumado por empatizar con el otro que me termino desconectando. Y también pasa un poquito con la empatía que corro el riesgo de utilizarla instrumentalmente. Pongo un par de ejemplos breves. Por ejemplo, un buen vendedor puede ser muy empático, pero el vendedor no quiere aliviar mi sufrimiento. ujú, El vendedor quiere venderme algo y usa la ujú, empatía para eso. Un psicópata puede ser muy encantador y muy empático también, utilizando instrumentalmente la empatía. Obviamente también puede usarse muy bien la empatía, ¿no? Como para aliviar el sufrimiento, pero lo que quiero decir es que eh, puede que sí, puede que no se use bien. En cambio, la compasión incluye una dimensión ética que es la de aliviar el sufrimiento y generar bienestar. Por lo tanto, y de hecho hay estudios neurobiológicos muy interesantes que muestran que hay áreas cerebrales distintas que se activan con entrenamientos en empatía y con entrenamientos en compasión. Y que cuando se entrena la compasión, junto con la conexión con el sufrimiento, se activan áreas cerebrales asociadas al alivio, a hacer esto un poquito, ¿no? Como que descanso. Y en la empatía falta ese descanso, ¿no? Como que ujú, no necesariamente hay alivio. ujú. Y en ese sentido, Claudio, la compasión, ¿cómo, cómo se distingue? O más bien, ¿cómo se Mm, relaciona la compasión con la humanidad compartida? ¿Cómo lo ves? mm. Bueno, ese es otro gran tema. Eh, bueno, yendo al punto, ¿no?
la compasión está vinculado con el sufrimiento y con el alivio del sufrimiento. La humanidad compartida no necesariamente está asociado al sufrimiento. Uno puede sentir la humanidad también en el disfrute, en conectar desde las risas, ¿no? Cuando uno está disfrutando con su hijo, o con su pareja, o con un amigo, o en una buena conversación, ahí también hay humanidad compartida. Entonces, yo he sido bien como, no sé si crítico es la palabra, pero no me parece que la humanidad compartida sea solo entendida como un subcomponente de la compasión. Por esto mismo, porque la humanidad compartida me parece que es algo más amplio y que restringirlo a un subcomponente de la compasión eh, nos hace un flaco favor a todos, porque está dejando una dimensión de la vida tan importante, porque no todo en la vida es sufrimiento, también hay disfrute, gozo, conexión, y ahí hay humanidad compartida también. Bien. Mm, Yo estaba pensando, bueno, algo te comentaba, cuando habíamos planificado un poco este plan de propósito, bueno, de que en estos tiempos, ¿verdad? En Chile nos hemos, sobre todo en el mundo, pero particularmente en Chile, hemos resaltado tanto nuestras diferencias, ha costado vernos como el endogrupo de chilenos, sino que hemos formado eh, cada vez más pequeños grupos muy restringidos. Y en este sentido, yo te comentaba que esta pregunta o esta invitación que desde morir Humberto Maturana eh, había hecho y que tiene que ver con si queremos convivir o no. Y hay una cita que quería leer en este sentido, que de su libro La Revolución Reflexiva, que escribió junto a Jimena Dávila, que dice así: no hay convivencia social si no hay deseo de convivir en el respeto recíproco, en la convivencia colaborativa de quienes constituyen la vida en comunidad. Dice, el fenómeno social no nace con una finalidad concreta, sino que resulta de un deseo de convivencia. Si queremos convivir. Me pregunto en este sentido, que ayuda también esta pregunta de si queremos convivir, ampliar el círculo también, generar esa motivación por... No sé. Sí. Eh, Me compartiste esa pregunta, el video de Humberto, lo vi, y me parece muy profunda la pregunta y la reflexión que él hace, ¿no? Porque es una pregunta profunda que muchas veces damos por sentada, ¿no? Como decir, sí, queremos convivir, pero ¿queremos convivir? ¿Y cómo queremos convivir? ¿No? Hay una pregunta doble ahí, como si queremos o no queremos, y si queremos, ¿cómo? ¿No? Y en el mismo video aparece la reflexión de Humberto Maturana que dice, bueno, si no queremos convivir, si la respuesta es negativa, no nos queda otra que irnos, ¿no? Separarnos, que también es legítimo, decir, bueno, yo no quiero estar en esto, no quiero ser parte de esto. Pero si digo, sí, yo quiero convivir, es un compromiso que estoy adoptando, ¿no? Hay una elección. Eh, y cuando me comprometo, estoy asumiendo ciertas eh, condiciones de convivencia, que implica respeto, implica cuidado, implica apertura, eh, implica también estar dispuesto a cambiar o a transformarme, eh, y sobre todo implica
ver al otro y verme a mí mismo no como cosas, no como objetos ya definidos, sino como aperturidades. Eh, y aquí hay una distinción que me parece tan valiosa, sobre todo para los tiempos que vivimos. Es una distinción que hizo hace muchos años Martin Buber, cuando habla del yo tú y yo eso, ¿no? Como que los seres humanos podemos establecer estos dos tipos de relaciones. Yo eso es cuando me relaciono con alguien como si fuera algo, ¿no? Es como con un fin instrumental. Eh, y todos lo podemos hacer y todos lo hacemos a veces, ¿no? Cuando, no sé, cuando estoy apurado bañando a mi hijo y tengo que llegar al live, puedo caer en la instrumentalización. Ya, pues apúrate, vamos, ponte el pijama. Y también en la antípoda puedo establecer con él una relación yo-tú muy profunda, ¿no? Como cuando jugamos, cuando nos abrazamos, cuando estamos sin una instrumentalidad de por medio. Eh, y una cosa muy interesante que dice Buber, ¿no? Es que cuando yo trato al otro como tú, también me trato a mí mismo como tú. Y cuando yo trato al otro como eso o como esto, también me trato a mí como eso y esto. O sea, no puedo disociarme. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta por si queremos convivir y cómo queremos convivir, creo que si decidimos convivir, como en cualquier relación, eh, el compromiso tiene que ser un compromiso de relacionarnos como yo tú y con aperturidad y no instrumentalmente. Y me parece que estamos súper llenos de instrumentalidad, ¿no? Que ojo, no lo quiero demonizar, ¿no? En cierto nivel es necesario, porque tenemos que vivir, tenemos que ganarnos la vida, tenemos que relacionarnos como también instrumentalmente, pero se nos olvida que esa es la capa más superficial de las relaciones. Y creo que la humanidad compartida apela a, como cuando uno está en el agua, ¿no? Como a zambullirnos para mirar una capa más profunda, que es la de la convivencia y de poder ver al otro como legítimo otro, como decía el mismo Humberto Maturana. Ahí hay una conexión muy íntima entre la humanidad compartida y ver al otro como legítimo otro. Qué ganas de poder extender esta invitación a ver al otro como legítimo otro, Mm, personas que nos están viendo. También algo que me acabo de acordar, quería mencionar y agradecer una parte de lo que tú dijiste hace un rato, que fue reconocer que a veces también es difícil para ti. Y también yo decir que también a veces es difícil para mí, creo que también es importante, creo, para las personas decir que aun cuando uno pueda tratar de cultivarlo, es lo que se puede, pero también es difícil. Y ojalá poder dejar como el abrojo en alguien mm, de este bichito de querer ampliar el círculo, poder pensar cómo estoy más conectada con la humanidad compartida, eh, y comienzo a ver más otro como legítimo otro, ¿verdad? Eh, de manera de construir una sociedad que creo que es posible, o sea, otra sociedad es posible, ¿verdad? mm, Eh, y aunque uno deje un granito de arena o un abrojo en una persona, importante, ojalá poder hacerlo, ¿verdad? Como ir mm, extendiendo el círculo y no solamente hacia personas que son parecidas a mí o que yo veo parecidas a mí, mm, es esta ilusión de percepción, ¿no? mm, Creer que somos más parecidos. Y también incorporar
quien piensa distinto de mí, pues, como que compartimos tanto, ¿verdad? Vida. Em, Sí, sí. Y ahí, María Paz, veo que puede ser valioso ver esto de la humanidad compartida como una habilidad que se entrena, no como todo o nada, o como un estado que se alcanza, sino que es como una práctica, como muchas otras, también como uno entrena la presencia, como uno puede entrenar la empatía y la compasión. Ujú. También la mirada de humanidad compartida la podemos entrenar. Eh, si bien traemos la capacidad de hacerlo, necesitamos también fortalecerlo, practicarlo en lo cotidiano, y a todos se nos olvida y nos perdemos y nos desviamos, pero también tenemos la capacidad de volver a conectar con ella. Eh, y creo que en un sentido profundo no es algo difícil, porque basta ver a otro humano, ¿no? Basta mirarlo con atención para darnos cuenta que realmente el otro humano es un misterio, es un ser complejo, es un ser rico en vivencias, y desarrollar esa mirada, no sé, por ejemplo, con las personas que sacan la basura, eh, verlas tal como yo. O sea, no es una posición de asimetría o de lástima, sino que compartimos ser seres humanos, ¿no? Y la vida nos puede poner en lugares distintos, pero muy profundamente somos muy parecidos. Vamos a terminar todos en el mismo lugar y, y compartimos muchas cosas. Entonces, quisiera enfatizar la dimensión práctica de habilidad, de que esto no es alcanzado y ya me gradúo, sino que es todos los días practicar, mirarlo, y se nos olvida y nos equivocamos, pero que hay un comenzar de nuevo que está siempre ahí presente. Súper. Y en ese sentido, creo que podremos hacer una práctica cortita que nos invite, que nos lleve a cultivar al cabo. Claro, claro que sí. Buenísimo. Hagamos una práctica de unos 5 minutos, ¿estará bien? Perfecto. Vale, vale. Bueno, entonces, eh, sin complejizarlo mucho, a todas las personas que están ahí escuchándonos, invitarles a que puedan hacer una pausa, eh, quizás si quieren buscar una postura cómoda, si quieren pueden cerrar los ojos o dejarlos abiertos como quieran. Yo lo voy a cerrar y podemos conectar con nuestra respiración unos momentos. Podemos hacer unas 3 respiraciones más profundas. Y luego podemos soltar la respiración y me gustaría invitarte a que puedas hacer presente a alguien con quien hayas compartido este día. A lo mejor no lo habías pensado hasta ahora, pero haz presente a alguien con quien te hayas encontrado, alguien con quien hayas compartido, aunque sea un breve momento de tu día. Tómate tu tiempo,
para traerlo, para quizás imaginar que está al frente tuyo ahora. Y aunque no lo imagines, simplemente puede ser útil o necesario traer la presencia a esa persona, recordar que compartiste con ella o con él. Y te invito a mirarle como alguien valioso en sí misma o en sí mismo. Quizás puedas ver sus ojos, su mirada, quizás puedas ver su sonrisa, quizás puedas saber que esa persona tiene intereses, motivaciones y tiene una vida tan rica que aunque te conversara horas y horas de horas, aún así no la conocerías por completo. Quizás puedas ver que esa persona, al igual que tú, es alguien querida o querido por otros. Y que muy probablemente hace su mayor esfuerzo por estar bien, por contribuir a su comunidad. Y te invito, por último, en este momento, a desearle algo favorable a esa persona. Por ejemplo, ojalá que te vaya bien en tu vida, en tu camino. Aunque no sé qué vas a hacer, aunque pueda ocurrir cosas inesperadas en su vida, aunque pueda estar expuesta al sufrimiento, cultivo esta intención de desearle que le vaya bien. Y fíjate, por favor, qué te pasa a ti con mirar así a otra persona. Cambia tu percepción, cambia tu estado de ánimo. Puedes verle de alguna manera con un poquito más de claridad, de profundidad. Y observa qué te pasa. Y ahora, muy lentamente, podemos agradecernos por entrar en contacto con esta parte nuestra que nos permite mirar a otros o a otras así. Y de a poco podemos ir abriendo los ojos si los hemos cerrado. Y estamos allá de vuelta, de a poco. Increíble el efecto, como un cambio de tweet. Mm. Es importante porque
transmitido de cómo esto puede ir transformándose en un hábito. Lo podemos cultivar en la medida que vamos intencionando una y otra vez el ver a los otros como legítimos otros, eh, con todo lo que nos une a ellos, ¿verdad? Pues si alguien quiere decir algo, no, bueno, todo el rato no leí nada porque estaba por los dos ojos cerrados y pues gracias, me encantó. Si alguien tiene alguna pregunta, Claudio, para mí, algún comentario, yo te agradezco mucho, 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 Claudio. Eh, No sé si tú quisieras decir algo. Eh, Eh, Quisiera agradecerte a ti, María Paz, por invitarme, por este diálogo, eh, por, por tu genuino interés en esto y eh, veo también tu camino, veo que estás también en un proceso de descubrir y de aprender y de aportar con todo lo que haces, así que me maravillo mucho de eso y deseo que sea muy provechoso para ti, para tus seres queridos y para muchas otras personas. Eh, y también agradecerle a todas las personas que se tomaron un tiempo para conectar aquí y, y bueno, creo que si todos podemos mirar un poquito así, creo que puede ser un aporte a nuestra comunidad y al tiempo que estamos viviendo. Así que sigamos todos practicando. De todas maneras, de todas maneras. Hay comentarios, dice Claudio, me transmite mucha paz. Gracias. Y qué tal, espero que grabado, y va a quedar grabado. Yo espero que la manera compartida era el hermoso tema. Exactamente, era el hermoso tema. Aquello que nos une como humanidad y ojalá permitir, chicos, a quienes estuvieron, nos van a ver después en diferido, parece que para quienes estuvieron hoy día con nosotros y también para quienes nos van a ver en diferido, ojalá dejar este mensaje de cómo es que esto que estuvimos conversando tiene sentido también para ustedes, ver que hay algo que también podemos hacer nosotros desde nuestra vereda, ¿verdad? Solo esperar que el otro para también ver cuánto podemos hacer nosotros y cuánto podemos impactar, transmitirles también eh, de cómo podemos hacer, cómo podemos ampliar. Me quedo un poco con esto que tú transmites de ampliar el grupo, de sentirnos parte. Eh, Te agradezco muchísimo, Claudio, tu tiempo, tus conocimientos, tu humanidad, porque lo transmites también desde algo que comparto con la gente que comenta. eh, lo transmites de una forma muy humana, que no ser personas, y creo que es muy, muy importante. Muchas gracias a ti por la invitación, por el espacio. Eh, Creo que esto es algo muy humano en el sentido que es muy terrenal también, o sea, no tiene nada de idílico, sino que estamos todos en esta y creo que puede ser muy cotidiano. Entonces, eso me entusiasma verlo como una habilidad que podemos entrenar y creo que si lo vamos entrenando entre todos, puede ser significativo el cambio, al menos en nuestros grupos cercanos. Entonces eso me parece bien interesante. Mm. De todas maneras, ¿no? Entrenarlo y desde hoy día mismo, o sea, necesitamos una situación particular, desde hoy día, mañana, chicos, todos invitados a poder ponerlo en práctica y ver qué pasa, y poder Eso. transmitirlo y dejar un abrojo en otro. Mm. Sí. Claudio, muchísimas gracias. Parece que no hay preguntas. Chicos, les agradecemos por haber estado aquí, por compartir con nosotros.
y nos Eso. vemos en un próximo live. Muchísimas gracias, Claudio. Voy Muchas a gracias, Maripaz. publicarte, lo voy a compartir para que quieras volver a ver, ¿ya? Súper. Ya pues, un abrazo. Un abrazo grande.